Eran las 3 de la mañana cuando las alarmas de la base 4 estallaron. Los guardabosques, acostumbrados a enfrentarse a cazadores furtivos, jamás imaginaron que el intruso que estaba derribando las puertas de acero no buscaba pelea. Buscaba algo mucho más inquietante. Frente a ellos, una enorme elefante hembra temblaba violentamente. No emitía los sonidos habituales de furia. Era un lamento que los guardabosques describieron como humano. Pero lo más extraño no fue su presencia, sino lo que llevaba en su trompa. Un objeto que dejó a todos paralizados y que era la primera pieza de un rompecabezas mortal. ¿Por qué esta gigante solitaria había abandonado a su manada, rompiendo todas las leyes de la naturaleza para entregarse voluntariamente a los humanos? ¿Qué había ocurrido en el corazón de la selva que la obligó a elegir entre la muerte y la traición a su propia especie? Muchos de los que estaban allí esa noche dicen que la mirada de la elefante escondía un secreto oscuro. Una tragedia que llevaba 48 horas gestándose en el silencio del pantano. Si crees que esto es solo un encuentro animal, te equivocas. Lo que los guardabosques descubrieron al seguirla bajo la luz de la luna llena es algo que la ciencia no puede explicar y que la mayoría de las personas no tendrían el valor de presenciar. Hoy vas a descubrir por qué toda una base de hombres armados terminó de rodillas en el barro, llorando junto a una bestia salvaje. Pero ten cuidado. Una vez que entiendas lo que esta madre estaba dispuesta a hacer, nada volverá a parecerte igual. Hay lugares en este mundo donde la piedad no existe. En las llanuras más remotas de África, la vida no se agradece, se arrebata día tras día. Aquí, los elefantes no son solo animales, son los dueños de una memoria que los humanos apenas alcanzamos a comprender. Entre ellos camina Maya, una hembra imponente que ha sobrevivido a décadas de hambre y cazadores. Ella es quien decide dónde duerme la familia y hacia dónde caminar cuando el agua se agota. Pero su mayor responsabilidad es un pequeño de apenas 4 meses llamado Kibo. Kibo es todavía un aprendiz de la sabana, juguetón, torpe y siempre pegado a las patas de su madre. Para un elefante, quedarse solo significa morir. Por eso la estructura de su familia es de hierro. Se cuidan unos a otros con una lealtad que no conoce fisuras. O al menos, eso es lo que la naturaleza nos hace creer hasta que pone a prueba los límites del instinto. Aquel día, el termómetro marcaba temperaturas que hacían que el suelo quemara al contacto. La manada llevaba días sin beber, y el olor a humedad que venía de un viejo cauce seco fue como un espejismo para los más jóvenes. No era un río corriente, era una trampa de sedimentos acumulados, un pozo de lodo arcilloso que la sequía había cubierto con una costra de tierra engañosa. Los elefantes adultos, que conocen el peso de su propio cuerpo, cruzaron por los bordes midiendo cada paso. Pero la inocencia es peligrosa en la selva. Kibo, distraído por una mariposa o quizás por el simple deseo de llegar antes al agua, se separó de la línea de seguridad. Lo que siguió no fue un juego, sino un sonido seco y aterrador. En un instante, las patas traseras de Kibo se hundieron. El pequeño intentó saltar hacia adelante, pero el lodo, espeso como el cemento, solo lo arrastró más hacia abajo. Emitió un barrito corto, agudo, un grito que se escuchó a kilómetros de distancia. La manada entera se detuvo. El polvo se asentó y el silencio que siguió fue el más pesado de la vida de Maya. Ella corrió hacia él, hundiendo sus propias patas en el borde, tratando de alcanzarlo con la trompa, pero cada vez que Kibo luchaba por salir, la succión de la tierra era más fuerte. En ese momento, frente a la mirada impotente de los demás, comenzó la tragedia. La tierra se estaba tragando a su hijo centímetro a centímetro, y Maya comprendió, por primera vez en sus 50 años de vida, que había fuerzas contra las que ni siquiera su enorme fuerza podía luchar. El sol comenzó a ocultarse,
tiñendo el horizonte de un rojo violento, pero para Maya la luz ya no tenía importancia. Su mundo se había reducido a unos pocos metros cuadrados de tierra húmeda y pegajosa. El resto de la manada estaba allí a una distancia prudente, observando en un silencio sepulcral. Los elefantes son animales sociales, profundamente empáticos, pero también son prisioneros de una lógica brutal. La supervivencia del grupo está por encima de cualquier individuo. La matriarca de mayor edad del bando, una hembra con las orejas rasgadas por 1000 batallas, se acercó a Maya. No hubo sonidos, solo un roce de trompas, una comunicación silenciosa que los guardabosques que observaban de lejos interpretaron como una despedida. El bando necesitaba agua y comida. Quedarse allí, vulnerables en campo abierto y cerca de un pozo que podía tragarse a otros, era una sentencia de muerte para todos. Uno a uno, los miembros del grupo comenzaron a dar media vuelta. Kibo, con apenas su cabeza y parte del lomo fuera del barro, emitió un gemido desgarrador al ver que sus tías y primos se alejaban. Pero Maya no se movió. Ella rompió la ley más sagrada de su especie. Se quedó atrás. Cuando la última silueta de la manada desapareció en la oscuridad de la noche, el verdadero infierno comenzó. Las primeras 12 horas fueron de una actividad frenética y desesperada. Maya usaba sus colmillos como palancas, tratando de romper la dureza del borde del pozo para que Kibo tuviera una rampa por donde subir. Cavó hasta que sus propias encías sangraron y sus uñas se agrietaron, pero el lodo arcilloso tenía una propiedad física aterradora. Cuanto más removía la tierra alrededor, más líquido se volvía el fondo, hundiendo al pequeño unos centímetros más. Llegó la medianoche y con ella los ojos brillantes en la oscuridad. El olor a miedo y a animal atrapado es un imán para los carnívoros de la sabana. Primero llegaron las hienas. Sus risas histéricas rompieron la calma, rodeando el pozo en círculos concéntricos cada vez más cerrados. Sabían que Kibo era una presa fácil, pero no contaban con la furia de una madre que ya no tenía nada que perder. Maya, a pesar de sus patas entumecidas y la deshidratación que empezaba a nublar su vista, cargaba contra cualquier sombra que se acercara demasiado. No dormía, no comía, se mantenía en pie, girando sobre su propio eje, protegiendo el perímetro de su hijo con embestidas cortas y barritos de advertencia que hacían vibrar el suelo. Al amanecer del segundo día, el panorama era desolador. El sol regresó para evaporar la poca humedad que quedaba en la piel expuesta de Kibo. La piel de los elefantes es extremadamente sensible a las quemaduras solares, y sin el baño de barro protector que la manada suele aplicarse, el pequeño empezaba a sufrir. Sus ojos, antes brillantes y curiosos, estaban cubiertos de una costra de polvo y lágrimas secas. Apenas tenía fuerzas para levantar la trompa y buscar el contacto de su madre. Maya intentó algo nuevo. Empezó a arrancar ramas de arbustos espinosos cercanos y a colocarlas bajo el pecho de Kibo, esperando que sirvieran de base firme. Fue un trabajo de ingeniería instintiva agotador. Pasó horas transportando material, ignorando los calambres que subían por sus columnas laterales. Pero el lodo simplemente se tragaba las ramas, una tras otra, como una boca hambrienta que nunca se saciaba. Para la tarde de ese segundo día, la desesperación física de Maya se convirtió en una especie de trance. Ya no gritaba, ya no cavaba con furia. Se limitaba a acariciar la frente de Kibo con la punta de su trompa, soplándole aire fresco y emitiendo un ronroneo profundo. Una vibración de baja frecuencia que los elefantes usan para consolar a sus crías. Era una canción de cuna en medio de una ejecución. Fue en ese momento cuando el sol de la segunda tarde empezaba a caer y las fuerzas de Kibo eran tan bajas que su respiración apenas movía el barro, cuando Maya hizo algo que nadie esperaba.
se alejó del pozo. No hacia donde se había ido su manada, sino en dirección opuesta, hacia el norte, donde el olor a metal, combustible y presencia humana flotaba en el aire. Sabía que los hombres que vivían en las casas de cemento eran responsables de la muerte de muchos de los suyos, pero en su lógica de madre, los humanos eran la única fuerza en la naturaleza capaz de romper las reglas del barro. Caminó con paso pesado, dejando atrás a su hijo moribundo, sabiendo que si no regresaba con ayuda en menos de una hora, las hienas terminarían el trabajo que el pozo había comenzado. Cada paso que daba la alejaba de su sangre, pero era el único camino hacia la vida. La agonía de las 48 horas estaba a punto de transformarse en un acto de fe que nadie en la base de los guardabosques olvidaría jamás. La base de Control 4 no es un lugar diseñado para la bienvenida. Es un recinto fortificado, rodeado de cercas electrificadas y muros de hormigón, construido para mantener a raya la ferocidad de la selva y proteger a los guardabosques de las bandas de cazadores furtivos que operan en la frontera. Esa noche, el turno era liderado por Samuel, un hombre con 2 décadas de cicatrices en el cuerpo y una memoria llena de encuentros peligrosos. Sin embargo, nada en su manual de entrenamiento lo preparó para lo que los sensores de movimiento detectaron a las 2 de la madrugada. Las luces de sodio se activaron con un zumbido eléctrico, cortando la oscuridad con un resplandor amarillento. En las pantallas de seguridad, los guardabosques vieron una masa gris de 4 toneladas avanzando directamente hacia el portón principal. No era un elefante macho en celo buscando derribar los muros. Era una hembra solitaria, pero su comportamiento era lo que tenía a todos en vilo. Samuel dio la orden de cargar las armas, pero algo le hizo dudar antes de apretar el gatillo. Maya llegó a menos de 10 metros de la entrada. Sus pulmones trabajaban como fuelles oxidados bajo la luz fría de los focos. Estaba cubierta de un barro negro y espeso que se secaba sobre su piel como una armadura de desesperación. Pero cuando la cámara hizo un acercamiento a su trompa, el corazón de Samuel se detuvo. Maya no llevaba ramas ni comida, sostenía con una delicadeza asombrosa una bota de caucho vieja, rota y completamente empapada en lodo arcilloso. Samuel reconoció el objeto de inmediato. Era la bota de Mateo, un joven guardabosques que apenas un mes atrás casi pierde la vida atrapado en el mismo sector sur de la reserva durante una patrulla. En aquella ocasión, el equipo tuvo que luchar durante horas para sacarlo de un pozo traicionero, y en la lucha contra la succión de la tierra, Mateo perdió su calzado, que quedó sepultado bajo el lodo. Que esa elefanta apareciera con ese objeto específico no era una coincidencia, era un mensaje. Ella había estado allí, había visto el peligro de los humanos en el pasado y ahora usaba ese resto de presencia humana para gritar que el barro se estaba cobrando una nueva víctima. Lo que ocurrió a continuación desafió cualquier manual de biología. Maya soltó la bota frente al portón, se puso de rodillas sobre sus patas delanteras y emitió un sonido que Samuel describiría después como un grito humano de auxilio. «¡Quietos todos!», gritó Samuel por el radio, con la voz temblando por la comprensión. «No viene a atacarnos, sabe lo que es ese pozo, nos está devolviendo nuestra bota para decirnos que alguien más está atrapado donde Mateo casi muere». Los ojos de Maya estaban inyectados en sangre, pero había una súplica inteligente que atravesaba la barrera de las especies. Ella se levantó, caminó unos pasos hacia la selva, se detuvo, golpeó el suelo con su trompa señalando hacia el sur y repitió el ciclo 3 veces. Era una invitación, una demanda de seguimiento que ningún hombre en esa base podía ignorar. Samuel sabía que el protocolo dictaba esperar al amanecer, pero la bota de su compañero allí tirada en el suelo era la prueba de que el tiempo se había agotado. «Preparen el camión pesado»,
las cadenas de arrastre y los proyectores. Si esa madre ha encontrado la bota de Mateo para llamarnos, es porque lo que está pasando en el pantano es una tragedia, ordenó Samuel, saltando sobre el estribo del vehículo. El convoy salió de la protección de la base con las luces rompiendo la neblina. Maya, al ver que los motores cobraban vida, no huyó. Se colocó delante de los camiones, guiando a las máquinas a través de un terreno donde no existían caminos, aplastando arbustos con una determinación suicida. Los guardabosques, con los nervios a flor de piel, observaban cómo la elefante se giraba constantemente para asegurarse de que los humanos no perdieran el rastro. Era una coreografía surrealista. La tecnología humana y el instinto animal trabajando en una sincronía forzada por la bota de un hombre que una vez temió a la misma tierra. A medida que se acercaban al cauce seco, el olor a muerte y a barro podrido se hizo insoportable. Pero hubo algo más que congeló la sangre de los hombres. El sonido de las hienas. Eran decenas y sus risas macabras indicaban que el banquete estaba por comenzar. Maya, al escuchar los chillidos de los depredadores, olvidó toda precaución humana y lanzó una carrera frenética hacia el pozo. Cuando los camiones finalmente encendieron los proyectores de alta potencia, la escena que iluminaron parecía sacada de una pesadilla. El pequeño Kibo ya no luchaba, solo su trompa, apenas unos centímetros de carne gris, sobresalía del lodo espeso, moviéndose débilmente en un intento desesperado por captar oxígeno. Alrededor del pozo, las hienas retrocedían ante las luces, con sus hocicos manchados de barro y sangre. Maya se lanzó al borde del pozo, pero el terreno cedió y ella misma empezó a hundirse. Los guardabosques gritaron y el motor del camión rugió en un intento por posicionarse, pero justo cuando Samuel saltó con una soga en la mano, el barro hizo un sonido de succión final. La punta de la trompa de Kibo desapareció por completo bajo la superficie gris. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el llanto sordo de la madre. ¿Había servido de algo el increíble acto de inteligencia de Maya al llevar la bota? ¿Llegaron los humanos solo para ser testigos del último suspiro de una cría condenada? El tiempo se detuvo en el instante en que la trompa de Kibo se hundió bajo la superficie grisácea. Samuel, con la experiencia de 1000 batallas en la selva, sabía que un elefante no puede aguantar la respiración bajo el lodo más de un par de minutos sin que sus pulmones colapsen por la presión. «¡Ahora, muevan las máquinas o lo perdemos!», gritó, su voz rompiéndose por la adrenalina. La escena era un caos controlado bajo los proyectores de los camiones. Maya, la madre, emitía un zumbido sordo, un sonido de baja frecuencia que hacía vibrar el pecho de los hombres, mientras intentaba acabar con sus patas delanteras, hundiéndose peligrosamente ella también. El primer gran obstáculo fue la física. El lodo arcilloso de esa región actúa como un pegamento líquido. Cuanto más tiras, más fuerte es la succión. Los guardabosques lanzaron las primeras lingas de acero, pero el cuerpo de Kibo estaba totalmente sumergido. No había dónde enganchar. Samuel, en un acto de valentía que rozaba la locura, se ató una soga a la cintura y ordenó a sus hombres que lo sostuvieran mientras él se deslizaba por la orilla inestable. El barro le llegaba a la cintura en segundos. Con sus manos desnudas, empezó a buscar a ciegas bajo la superficie pegajosa, tratando de localizar la cabeza del pequeño. «Lo tengo, siento su frente», rugió Samuel mientras escupía lodo de su propia boca. Logró pasar una cincha ancha de lona por debajo de las axilas delanteras del elefante, pero había un problema devastador. Kibo estaba en posición vertical. Si tiraban con fuerza bruta desde el camión, la presión de la succión podría romperle la columna vertebral o las costillas.
Necesitaban inyectar aire o agua para romper el vacío que el barro había creado alrededor del cuerpo del animal. Mientras los guardabosques conectaban una bomba de presión manual para intentar licuar el lodo alrededor de las patas del pequeño, Maya hizo algo que nadie esperaba. A pesar de su agotamiento de 48 horas, se acercó al camión. Los hombres retrocedieron temiendo un ataque por estrés, pero ella simplemente colocó su trompa sobre el capó del vehículo, mirando fijamente a Samuel. Parecía entender que el ruido del motor era su única esperanza. No era una interferencia, era una escolta silenciosa. El motor del camión 4x4 rugió, las llantas patinaron en la tierra seca, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el humo del escape. Las cuerdas se tensaron hasta el límite, emitiendo un sonido metálico que indicaba que estaban a punto de romperse. ¡Más potencia!, gritaba el equipo. Lentamente, casi de forma imperceptible, la superficie del lodo empezó a abombarse. Primero apareció la punta de la trompa, expulsando un chorro de barro y moco, un sonido de succión violento que fue seguido por el primer respiro desesperado del pequeño Kibo. Estaba vivo. Sin embargo, el rescate estaba lejos de terminar. El pequeño estaba tan débil por la deshidratación y la falta de glucosa que no podía ayudar con sus propias patas. Era un peso muerto de 500 kilos anclado a la tierra. Los minutos pasaban y el motor del camión empezaba a sobrecalentarse. El olor a embrague quemado llenó el aire. Fue entonces cuando ocurrió el momento más crítico de la noche. La cuerda principal, desgastada por el roce con una roca oculta, se deshilachó y se partió con un estallido como el de un disparo. El camión salió disparado hacia adelante y Kibo, que ya tenía la cabeza fuera, volvió a caer con fuerza en el pozo, hundiéndose esta vez de lado, lo que bloqueó su capacidad de respirar de inmediato. El pánico se apoderó de los guardabosques. Maya, al ver a su hijo caer de nuevo, perdió la compostura. Lanzó un barrito ensordecedor que hizo que los hombres se cubrieran los oídos y empezó a golpear el suelo con una fuerza que levantaba trozos de tierra. ¡No se rindan! ¡Usen el segundo camión! ¡Enganchen las cadenas directamente al chasis!, ordenó Samuel, mientras salía del barro cubierto de pies a cabeza en una masa negra, con los ojos ardiendo por la salinidad del lodo. Esta vez no usaron cuerdas de nylon, usaron cadenas de arrastre pesadas. Samuel tuvo que sumergirse de nuevo para asegurar los ganchos. El riesgo era total. Si la cadena se soltaba bajo esa tensión, podría decapitar a cualquiera que estuviera cerca. El segundo camión se posicionó. Maya se colocó al lado del animal atrapado y en un esfuerzo coordinado entre el rugido del diésel y la fuerza ancestral de la elefante, empezaron el tirón final. El cuerpo de Kibo empezó a salir centímetro a centímetro. Sus patas delanteras finalmente tocaron tierra firme, pero sus patas traseras seguían atrapadas en el fondo. El pequeño estaba al límite de sus fuerzas. Sus ojos se ponían en blanco y su corazón latía de forma irregular, visible a través de su piel tensa. Justo cuando parecía que el éxito estaba al alcance de la mano, un crujido seco vino del interior del barro. No era la cadena. No era el camión, era un sonido orgánico que hizo que Samuel se detuviera en seco con la mano levantada. El pequeño Kibo dejó de luchar repentinamente y su cuerpo se relajó por completo, quedando suspendido de las cadenas como un títere sin vida. ¿Había soportado el corazón del pequeño el estrés del rescate o la presión final había sido demasiado para sus órganos agotados? Maya se acercó al cuerpo inmóvil de su hijo y le dio un pequeño empujón con la trompa. No hubo respuesta. Los guardabosques apagaron los motores. El silencio que cayó sobre la sabana fue absoluto y aterrador.
El silencio que siguió al crujido orgánico en el barro fue más pesado que las 4 toneladas de malla. Samuel se quedó petrificado, con el lodo secándose sobre su piel, mirando el cuerpo inerte de Kibo suspendido por las cadenas. Durante 10 segundos que parecieron una eternidad, la vida en la sabana se detuvo. Los guardabosques bajaron la vista, temiendo lo peor, que el esfuerzo de 2 días hubiera terminado en un suspiro final de agotamiento. Maya se acercó lentamente. No hubo gritos de furia esta vez. Ella introdujo su trompa por debajo de la cabeza del pequeño y emitió un ronroneo profundo, una vibración que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Fue un llamado ancestral, una orden de una madre que se negaba a aceptar la derrota. De repente, una pequeña burbuja de barro estalló en la nariz de Kibo. Un espasmo recorrió sus orejas. El pequeño abrió los ojos, emitió un barrito débil y lleno de agua y comenzó a patalear con la poca energía que le quedaba. «¡Está vivo! ¡Sigan tirando! ¡Despacio! ¡Ahora!», gritó Samuel. Y las lágrimas que se le escaparon no eran de dolor, sino de puro alivio. Con un último esfuerzo coordinado, el camión retrocedió y el cuerpo de Kibo se deslizó finalmente fuera de la trampa, quedando sobre el suelo firme, cubierto de una capa negra y espesa. Los guardabosques se apresuraron a verter agua fresca sobre él para limpiar sus vías respiratorias y refrescar su piel quemada. Maya observaba a escasos 2 metros. En cualquier otra circunstancia, una elefanta habría atacado a cualquier humano que se acercara tanto a su cría, pero ella entendía el pacto. Ella sabía que esos hombres con ropa de camuflaje y máquinas ruidosas eran los únicos que habían respondido a su grito de auxilio cuando su propia manada la dejó atrás. Kibo tardó casi 1 hora en ponerse de pie. Sus piernas temblaban como ramas bajo el viento, pero el instinto de supervivencia es una llama difícil de apagar. Una vez que estuvo estable, Maya comenzó a lamerlo y a cubrirlo con polvo seco para proteger su piel dañada. Los humanos se retiraron hacia los camiones, guardando las cadenas y apagando los proyectores más potentes para darles privacidad. Era el momento de la despedida, o eso pensaban. Antes de internarse en la maleza, ocurrió lo que Samuel hoy llama el momento en que el mundo se detuvo. Maya caminó hacia el primer camión, donde Samuel estaba sentado en el estribo, agotado y cubierto de barro. La elefante se detuvo a menos de 1 metro de él. Los demás guardabosques se tensaron, pero Samuel levantó la mano pidiendo calma. Maya levantó su trompa y con una delicadeza que desafía su inmenso poder, rozó el hombro del hombre. No fue un accidente, fue un contacto deliberado, un reconocimiento de piel a piel que duró varios segundos. Luego se giró hacia Kibo y juntos comenzaron a caminar hacia el horizonte donde el sol empezaba a asomar. Pero la historia no termina aquí. Semanas después, las cámaras de seguridad de la base 4 captaron algo que los científicos todavía intentan explicar. La manada que había abandonado a Maya y a Kibo regresó a la zona, pero no venían solos. Maya y Kibo caminaban a la cabeza del grupo. Al pasar frente al portón de la base, la manada entera se detuvo. No buscaban comida ni agua. Los 20 elefantes, desde los más viejos hasta los más jóvenes, levantaron sus trompas al unísono y emitieron un saludo atronador que hizo vibrar las ventanas de la base. Fue una serenata de gigantes, un acto de reconocimiento colectivo hacia los humanos que habían roto las leyes de la selva para salvar a uno de los suyos. Samuel, desde la torre de observación, los vio alejarse por última vez. En su diario escribió: «Hoy aprendí que la diferencia entre nosotros y los animales es mucho más pequeña de lo que creemos. Ellos no olvidan a quienes los dejan atrás, pero tampoco olvidan a quienes deciden quedarse a luchar».
Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que el barro de la vida nos va a tragar por completo, siempre hay una esperanza si tenemos el valor de pedir ayuda y la humildad de recibirla. Maya y Kibo siguen recorriendo la sabana, pero su historia vive en cada uno de nosotros como un testimonio del amor incondicional. Y ahora, después de ver este increíble acto de fe y gratitud, yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que una fuerza superior o alguien inesperado te sacó del lodo cuando ya no tenías fuerzas? Comparte tu historia en los comentarios. Queremos leerte, porque al igual que Maya, todos tenemos un mensaje de gratitud que entregar. No olvides suscribirte y compartir este video para que el mundo nunca olvide que el amor de madre no conoce fronteras. A veces, las historias más grandes no se escriben en los libros, sino en las cicatrices que quedan en la piel y en la memoria de quienes las vivieron. Lo que ocurrió en el sector sur de la reserva no fue un simple incidente de la naturaleza, fue una grieta en la lógica que nos divide a los humanos de los animales. Tras el rescate de Kibo, la vida en la base regresó a una aparente normalidad, pero la mirada de Samuel, el jefe de los guardabosques, cambió para siempre. Él ya no ve a los elefantes como sujetos de estudio o como piezas de un ecosistema que debe proteger. Ahora sabe que, bajo esa piel gris y agrietada, existe una capacidad de juicio que muchos hombres han perdido. Muchos se preguntan qué pasó con el bando que abandonó a Maya y a su hijo en el momento de mayor desesperación. En el mundo salvaje, la traición no existe, existe la supervivencia. Sin embargo, lo que los científicos no pueden explicar es el proceso de perdón que ocurre dentro de una familia de elefantes. Semanas después del rescate, vimos a Maya reintegrarse a su grupo. No hubo peleas, no hubo resentimiento, hubo un reconocimiento silencioso. Pero Maya ya no era la misma hembra que seguía ciegamente al líder. Ella había cruzado una frontera invisible, había interactuado con el depredador más peligroso del mundo y había regresado con su hijo vivo. Este relato nos obliga a mirar nuestras propias vidas con una honestidad brutal. En este mundo moderno, donde estamos más conectados que nunca, pero más solos que siempre, solemos actuar como esa manada que sigue de largo cuando alguien se hunde en el barro. Nos han enseñado que para sobrevivir hay que seguir caminando, que no hay tiempo para los que se quedan atrás, que la debilidad es contagiosa. Pero entonces aparece alguien como Maya, que rompe la fila, que se planta frente al abismo y que cuando sus fuerzas se agotan, tiene la valentía de pedir ayuda. ¿Cuántas veces has visto a alguien de tu propia familia o de tu círculo de amigos hundiéndose en un lodo que no es de tierra, sino de tristeza, de deudas o de soledad? ¿Fuiste de los que siguieron caminando por miedo a hundirse con ellos? ¿O fuiste de los que se quedaron hasta que la última luz se apagó? La historia de esta madre elefante no es para que te maravilles con la naturaleza, es para que te preguntes qué clase de ser humano eres cuando el sol se oculta y alguien que amas te necesita. La ciencia ha intentado restarle importancia a la gratitud animal, llamándola instinto de asociación. Pero Samuel sabe que eso es mentira. Él todavía siente el peso de la trompa de Maya sobre su hombro, un gesto que no buscaba comida ni protección, sino simplemente decir, «Te veo». Esa es la forma más pura de comunicación que existe. En un mundo lleno de palabras vacías y de promesas que se rompen antes de ser cumplidas, el silencio de una elefante agradecida tiene más peso que 1000 discursos. Kibo hoy camina con una ligera cojera, un recordatorio permanente de las 48 horas que pasó luchando contra la gravedad. Pero esa marca es también su mayor fortaleza. Los elefantes que sobreviven a lo imposible suelen ser los más resistentes del bando.
Él crecerá sabiendo que aunque la tierra intente tragárselo, hay fuerzas en este mundo que son capaces de mover montañas y camiones para sacarlo de ahí. Queremos cerrar esta historia con una petición directa para ti, que nos escuchas. No nos des un like por compromiso. Hazlo solo si hoy has entendido que la lealtad es el único tesoro que nos llevamos al final. Esta historia debe llegar a esos hijos que han olvidado el sacrificio de sus madres y a esos amigos que se sienten abandonados en su propio pozo de barro. Comparte este relato como un mensaje de esperanza. Diles que no importa cuán profundo sea el pozo, siempre hay una Maya buscando ayuda y siempre habrá un Samuel dispuesto a saltar al barro para dar un segundo respiro, porque al final del día, todos somos parte de la misma historia.